¿Qué tal, niños? Muy buenos días. En esta difícil mañana es que por aquí, por mi casa, hubo una tormenta tremenda, tremenda durante la noche. Entonces, pues de plano tuve que grabar este tutorial para irlo a subir a otro lugar, ya sea que lo suba con mis datos o lo suba en algún café internet, en algún Starbucks o algo así, en algún Starbucks. Entonces, bueno, eso ya lo veremos más tarde, ya se darán cuenta cuando reciban el link de este video. Entonces, bueno, para empezar el tema de hoy, va a ser la entrevista como pueden ver aquí. Aquí la onda es que vamos a, como lo dice la materia, esto es narrativa audiovisual. Entonces, la narrativa está implícita en cualquier modo y en cualquier método de expresión del ser humano. Necesitamos comunicar. Y hemos estado comunicando a través de imágenes, hemos intentado interpretar estas imágenes y buscar formas novedosas y nuevas o muy disciplinadas también de cómo expresar estas imágenes, pero solo a través del video, solo a través de la fotografía. Pues la forma más inherente de comunicación es una charla, es la oralidad, es la forma de expresión más pura de todas, es la charla, la plática, esta forma de comunicación que casi casi nació con la misma humanidad en cuanto el hombre comenzó a articular y a emitir sonidos, comenzó a asignarle diferentes nombres a los objetos que lo rodeaban o a emitir sonidos de acuerdo a las circunstancias. Evidentemente una buena narrativa, una buena capacidad oral, un léxico amplio nos va a hacer comunicadores más efectivos y nos va a provocar una respuesta más acertada en nuestro interlocutor. Hay que asumir que la lírica, la oralidad, este patrimonio oral que nos ha legado después de tantos años de evolución, ha evolucionado de formas diferentes de acuerdo a la zona y de acuerdo al país. Entonces, y de acuerdo a la formación de nuestro interlocutor y a la formación del entrevistador. Entonces, el entrevistador va a ser tan bueno en la medida que tenga facilidad de palabra y en la medida que la cultura general, este dominio de varios temas, este multitareas, este género multitask esté más asentado en él. La cultura general va a ser una herramienta increíblemente efectiva en la entrevista y evidentemente para cualquier orador. El saber de muchos temas, el tener una opinión formada, el tener una opinión no solo formada, sino informada, siempre va a ser una parte fundamental e importante de poder llevar a cabo una entrevista y de poder expresarse correctamente. En muchas ocasiones, y esto lo utilizo mucho como ejemplo, cómo sufrimos cuando los niños pequeños no nos pueden decir exactamente qué les duele. ¿Por qué? Pues a lo mejor les falta léxico, les falta ampliar su catálogo de palabras, para poderse expresar correctamente. Cuando un niño pequeño se golpea o ves que se toca muy fuerte el estómago y oye, ¿qué tienes? Es que me duele aquí, me duele la panza. Pero a lo mejor le hace falta el aire, a lo mejor tiene alguna enfermedad en el estómago, se golpeó, se raspó, pero bueno, él lo identifica con con la palabra más próxima. No, me duele la panza, me duele el estómago, ya se me hace algo redundante, ¿no? Ya me parece que estómago como que ya está muy avanzado. Tal vez lo más probable es que te diga, me duele la panza. Y a lo mejor es un síntoma de otra cosa, ¿no? No le vas a decir, a ver, específicamente te duele el intestino, delgado o grueso, o te duele, o te duele el estómago. No vas a preguntar eso y el niño al ser tan poco específico, pues va a provocar que tu idea del dolor de estómago, el dolor de panza sea muy ambigua. Por eso conforme crecemos, vamos adaptando y vamos encontrando nuevas formas de comunicarnos de forma oral. Por eso es tan importante esta forma efectiva de platicar, de poder expresarnos. Por eso es tan importante que nuestro léxico sea lo más vasto posible y tengamos un montón de sinónimos y antónimos presentes en nuestra cotidianidad para podernos expresar de forma rica. El español es muy vasto, es un lenguaje que realmente tiene pronombres, sinónimos, antónimos, artículos, verbos para prácticamente
todas las formas, para prácticamente todos los tiempos, inclusive todos los géneros, ahora que se ha puesto un poco de moda todo este asunto del español neutro, del lenguaje neutro, y es aquí donde surge la discordia. El español ya tiene muchas herramientas para cada uno de estos lenguajes, géneros, bueno, para no meternos mucho en esto, pero el español es muy vasto. Como bien saben, bueno, pues el español, ya lo habíamos platicado el cuatrimestre pasado, pues es una lengua romance. Esto quiere decir que viene es una lengua que se deriva del griego, como muchas otras lenguas que se derivan del griego, que después se transformaría en la lengua que hablarían en el Imperio Romano, y pues que se propagaría a través de Europa y que luego llegaría a América y a sus diferentes colonias. ¿Cuáles son los lenguas romances? Bueno, pues el italiano es un romance, es una derivación del latín, de esta lengua del latín, de estas lenguas latinas, de estas lenguas que se hablaban en la antigua Roma y anteriormente se hablaban en, en Grecia. El italiano, el francés, el español son lenguas romances. El portugués es una lengua romance, por eso tantas similitudes. Y por eso es tan vasto y se enriquece tanto la lengua española. Bien, vamos al tema, ya con este preámbulo que les acabo de dar acerca de lo vasto de nuestro idioma, vámonos a la entrevista. ¿Pero qué es la entrevista? Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas. El entrevistador, entrecomillado, investigador, porque generalmente es el que cuestiona, el que está investigando, el que quiere saber más datos, y el entrevistado se realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es por lo general una persona entendida en la materia de investigación, un especialista. Si nosotros vamos a hacer una entrevista de un tema predeterminado, pues vamos a buscar a alguien que nos pueda aportar la mayor cantidad de datos. Esto va a variar si se trata de una entrevista callejera, las famosas entrevistas banqueteras, o si se trata de un sondeo. Por lo regular, cuando nosotros hacemos una entrevista, le hablamos o buscamos la intervención de alguien que sea un experto en el tema, un experto en la materia. Bien, la utilización de este instrumento conlleva una mayor amabilidad por parte del encuestador o observador en conducir el tema de la entrevista, debido a que las respuestas son por lo general abiertas y permiten implementar nuevas preguntas no contempladas por el encuestador inicialmente. O sea, en la entrevista debe existir cierta capacidad de improvisación para que mientras la entrevista comienza su marcha y se va dando se va dando a cabo, va desarrollándose, el entrevistador tenga la capacidad de ver qué otras modalidades y qué otros temas surgen durante la entrevista y ser capaz de preguntar acerca de esas variaciones, ya que el entrevistado es bueno, sabe mucho del tema. A lo mejor durante la misma charla surgen nuevas interrogantes y surgen nuevos planteamientos. Entonces, bueno, pues aquí hay que estudiar el tema y hay que tener cierta habilidad para detectar esos puntos que surgen durante la charla que podrían ser más interesantes más adelante. Más tiene la entrevista tiene la desventaja de que si no se tiene suficiente habilidad para mantener el tema, la entrevista se pierde e incluso puede invalidarse. Así es, esto sucede mucho cuando el entrevistado no tiene el dominio del tema y cuando el entrevistador no tiene la habilidad suficiente como para mantener una conversación. Porque, bueno, podemos tener un entrevistado que es una eminencia en el tema. Podemos tener al entrevistado, al experto más grande de un tema en particular sentado frente a nosotros, pero resulta que es muy malo conversando, es parco, contesta con monosílabos, sí, no, respuestas súper cortitas que no te aportan casi nada y no sabe cómo expresar todo eso, todo su conocimiento y todo eso que sabe. Aquí es donde el entrevistador tiene que intervenir para sacarle el mayor jugo posible a este entrevistado parco, a este entrevistado difícil,
con pocas habilidades de comunicación para sacarle todo ese conocimiento y sacarle el mayor provecho a la entrevista con las preguntas adecuadas, con la estimulación adecuada, generando inclusive empatía con él, haciéndolo sentir cómodo. Es una buena herramienta hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir esto es parte de una charla casera, que es una charla amistosa. Son herramientas que pueden funcionar, o simplemente haciendo las preguntas adecuadas y abriendo la expectativa y abriendo el campo de conocimiento del entrevistado, ¿no? Esto va a ser una tarea invariable y súper importante del entrevistador. Las condiciones que debe de reunir el entrevistador: debe demostrar seguridad en sí mismo. El entrevistador debe ser seguro de sí mismo. Debe ponerse a nivel del entrevistado. Este puede conseguirse con una buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el entrevistador. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieran suscitarse, o sea, mantener la sensibilidad en caso de que el entrevistado sea un tema muy delicado, un tema muy personal, y empiece a quebrarse o empiece a molestarse o inclusive a brotar un sentimiento en él. Hay que estar muy despiertos para detectar esto y para ver si se le puede sacar un provecho o si se debe de tomar la entrevista hacia otro sentido. Comprender los intereses del entrevistado, saber de dónde viene, para quién trabaja, cuál es su formación. El saber cuáles son sus intereses nos va a ayudar en muchas ocasiones a definir qué sentido le vamos a dar a la entrevista. Estos funcionan mucho en las entrevistas a políticos o a movimientos ideológicos, porque evidentemente si estás entrevistando a alguien que tiene una tendencia de izquierda y comenzarle a hacer preguntas acerca de ideología de derecha, va a provocar un rechazo, y viceversa. Si comenzamos a entrevistar a alguien que sabemos que claramente tiene una formación deportiva en un club de fútbol determinado y comenzamos a hacerle preguntas acerca de su equipo antagonista, pues vamos a obtener ahí una reacción tal vez negativa. Tenemos que saber cómo se formó, de dónde viene, cuál es su ideología, etcétera, etcétera, para no ver afectados tanto sus intereses, o para realmente desnudar de cuál es su personalidad y hasta dónde podemos llegar. Aquí ya entra en juego mucho la ética del entrevistador. ¿Qué es lo que pretendes con la entrevista? Exhibirlo, que realmente dé información, que la gente lo vea tal cual como es, o simplemente quemarlo. Aquí ya entra esta cuestión ética profesional, y sí, ese es el sentido real de la entrevista. Debe despojarse de prejuicios y en lo posible de cualquier influencia empática. Aquí nos dice, ok, me cae muy bien este entrevistado, entonces, pero mi misión es averiguar que cómo se hacen las compras a través del gobierno, ¿no? Cómo se hacen las compras y por qué se nos han investigado ciertas compras turbias en el gobierno. Pero resulta que él me cayó muy bien, es muy amable en su trato, y esa empatía que yo intenté utilizar como una herramienta para entrevistar, pues ahora puede jugar en mi contra. ¿Por qué? Porque la misión de mi entrevista es averiguar cómo es que se hacen estas compras, ¿no? Cómo es que este dinero se ha ido del erario público y cómo es que estas compras no se han realizado. Entonces, al yo generar empatía con este funcionario, con esta persona que estoy entrevistando, que es la que me puede dar la información de qué fue de ese dinero, pues voy a tratar inconscientemente tal vez de cubrirlo, tal vez de no ser tan incisivo en las preguntas, o de solapar un poco la conducta, o de no preguntar aquellos temas que son críticos, aquellos temas que son espinosos, pues porque como ya me cayó bien, pues no lo quiero molestar. Entonces, la empatía puede ser un arma de doble filo, mientras que para algunos tipos de entrevista, la empatía puede ser muy beneficiosa porque te va a otorgar más información, va a generar confianza. En otras, esta empatía va a generar un sesgo noticioso, un sesgo informativo, que no va a ayudar a que tú realmente obtengas información con credibilidad. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La entrevista, instrumento antiguo muy utilizado por los psicólogos. O sea, nosotros los comunicadores o periodistas, reporteros, no somos los únicos que utilizamos esta herramienta para poder comunicar o para saber un poco más acerca de la persona de un tema determinado. Originalmente, esta conversación formal entre dos personas es respecto a un punto en concreto. El diccionario dice reunión de personas con un objetivo, una de ellas pregunta y la otra responde. Sullivan, un
un literato de 1954, un estudioso de la comunicación, destaca la interrelación, es la relación entre dos personas, entrevistado, experto y entrevistando el cliente, entrevistador el experto y el entrevistado el cliente, y perdón por la confusión. Conversación con el propósito meta determinado. Sirve a un objetivo particular. Es el arte de charlar para encontrar respuestas. Es el arte de charlar para conocer mejor y para recabar datos lo más fidedignos posible de alguna posible fuente, ¿no? Es el arte, la charla es el arte de charlar de forma inteligente, ordenada y premeditada. Bien, como pueden ver, hay un montón de entrevistas. Esto los vamos a ver más a fondo en producción para televisión. Vamos a tener más a fondo los tipos de entrevista, pero la entrevista en sí misma es un género periodístico. En producción para televisión vamos a ver un poco más, pero aquí les voy a dar un breve repaso. Eh, la entrevista es un género periodístico. Por su objetivo puede ser una entrevista noticiosa, puede ser una entrevista de opinión o una entrevista de semblanza. Noticiosa redacta o nos habla acerca de un acontecimiento. De opinión nos va a hablar acerca de la opinión de ese entrevistado, de ese experto, de un tema en particular, cuáles son sus expectativas, su opinión. Y de semblanza nos va a relatar qué fue lo que pasó. El entrevistado nos va a platicar, nos va a hacer una semblanza acerca de lo que sucedió desde su punto de vista o desde el pasar de los años. Nos va a platicar, nos va a narrar. Mientras que la entrevista noticiosa va a hablar específicamente del hecho, la semblanza se va a sumergir un poco en el mundillo, en el medio ambiente que desarrolló la noticia, y nos va a platicar acerca de toda una historia en el pasado, de toda una vida, una semblanza bibliográfica, por ejemplo, biográfica, perdón, una entrevista biográfica, una entrevista que nos habla acerca de una línea de vida, de un timeline de la vida de un personaje importante, de su propia vida, puede ser autobiográfica. Tipos por la forma en la que se realiza, puede ser una entrevista colectiva, pues el nombre lo dice, una entrevista a varias personas, personal y directa, uno a uno, persona en persona, entrevistado y entrevistador. Un género periodístico lo van a componer el entrevistador, la charla y el entrevistado. Los componentes de la entrevista son el entrevistador, el entrevistado y el diálogo. La final de la entrevista es proporcionar información de interés general. Los temas o los tópicos que podemos tomar para la entrevista son, por ejemplo, el acontecer de la vida pública, o sea, elementos o acciones o sucesos que acontecen en nuestra realidad y que acontecen en nuestro alrededor, que nos afectan o que están cerca, ¿no?, de parte de la vida pública, que cualquier persona o ciudadano puede tener una opinión de ellos. Novedades y opiniones y semblanzas. Bueno, más o menos ya le platiqué acerca de esto. ¿Cuál es la función de la entrevista periodística? Obtener y dar información. Entonces, esto a grandes rasgos son las herramientas o los rasgos que puede generar una entrevista y cómo podemos nosotros hacer nuestra propia entrevista. Bien, esta es la primera parte, vamos a escoger cuál va a ser nuestro tema. En este caso, ustedes van a crear una entrevista para el próximo lunes, van a grabarme una entrevista que dure de 2 a 3, ¿qué les parece? Que dure de 2 a 4 minutos, de entre 2 y 4 minutos. O sea, es una entrevista súper cortita y van a tener que realizarme preguntas interesantes acerca de por qué están estudiando ciencias de la comunicación. Tiene que ser una entrevista que despoje dudas, que atienda puntos interesantes, sus proyecciones hacia el futuro, por qué decidieron estudiar ahí, de dónde vienen, por qué decidieron agarrar esta carrera, etcétera. ¿Por qué escogí este tema? Porque es un tema que cualquiera puede, cualquiera en su salón puede dominar, y cualquiera de ustedes podría ser el experto. Nadie mejor que ustedes sabe por qué escogieron esta carrera y por cuáles son sus pretensiones al terminar o por qué han decidido cursarla, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Entonces, ustedes son expertos en ese tema, entonces no creo que sea un tema difícil. Van a desarrollarme una entrevista en video de esta... van
van a realizar una entrevista en video. El tema va a ser ¿por qué decidieron estudiar ciencias de la comunicación? Ustedes pueden, de este tema, de el por qué estudiaron ciencias de la comunicación, ustedes pueden sacar muchas más preguntas. El tiempo mínimo va a ser de 2 minutos. Evidentemente 2 minutos se les debe de quedar corto. Yo no tengo problema con que dure más de 4 minutos. Cabe aclarar, si dura más quiere decir que había mucho más que decir y que bueno, no hay problema si la entrevista dura más tiempo. Bien, eso es lo que van a grabar. Ahora, ¿cómo lo van a editar? Y bien, por aquí ya tengo abierto el programa de edición, aquí ya tengo el Sony, tengo varias carpetas con varios ejemplos de entrevistas que les quiero mostrar. Por ejemplo, aquí es donde vamos a aplicar dentro de nuestra entrevista las reglas que hemos estado viendo: profundidad de campo, regla de los tercios, horizonte caído, punto de fuga, y todas estas reglas, la composición en forma de letras, composición en L, en X, en C, etcétera, etcétera, que eso fue parte de la tarea que tenían que entregar el día de hoy. Ya no voy a recibir tareas extemporáneas, de ninguna manera voy a recibir tareas extemporáneas, salvo que queden bloqueados. Y les repito, si quedan bloqueados y luego los vuelven a desbloquear, recibo la tarea. Evidentemente esta tarea va a tener un menor valor, pero si yo vuelvo a detectar, porque me la han estado queriendo aplicar, que ustedes me están subiendo tareas, aún así ustedes estaban dados de alta en la plataforma y simplemente no entregaron porque les dio flojera, porque se les fue el tiempo y pasaron 2, 3 semanas y veo que suben las tareas tarde, ya no les voy a recibir una sola tarea y se quedan en cero, ¿ok? Bueno, aclarado esto, pues vamos a ver cómo pueden grabar su entrevista. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a poner este videito. Aquí tenemos la composición más común y la que debemos de evitar. Vean, esta composición es centrada. Déjenme ponerle un poquito pausa. Aquí va de nuevo. Vean esta composición, es completamente centrada. Yo la centré así pues porque quería que se viera esta pared firmada y los gráficos donde decía educación y mantenimiento, mejor enfocada al liderazgo. Es una composición clásica de la cintura hacia arriba, no tiene mayor chiste, es la composición más común para la entrevista, hablando de frente a la cámara, y estoy en la planta de Peñafiel grabando estas entrevistas. Y por ejemplo, aquí ya tenemos otro tipo de entrevista. Bueno, siguen siendo composiciones muy clásicas para hacer entrevistas. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí y vean cómo aquí ya cambió la composición. Mientras que en la anterior teníamos una entrevista centrada, aquí ya lo tenemos más cargado a la derecha. Este entrevistado está en 2 tercios a la derecha, lo que me permite ver, tenemos esta composición más cargada a la derecha, que me va a permitir ver toda esta pared con todos estos puntos importantes de lo que ellos nos están hablando: el liderazgo, la salud, la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces nos da un contexto, un poquito estos logotipos y estos pasos, esta pared firmada de este compromiso que ellos firmaron que está atrás, ¿no? Entonces aquí lo tenemos cargado a la derecha, y por el contrario, por ejemplo, acá lo tenemos más cargado a la izquierda. Vean, estas son entrevistas muy básicas. Vean cómo de repente podrían inclusive ser entrevistas muy aburridas. ¿Por qué? Porque te muestran poco, te contextualizan poco, y al ver esto pues te habla muy poco de la personalidad. Además, el uso de la careta y el cubrebocas y todo esto pues como que no ayuda, ¿no? Ay, disculpen, se me anda acabando la voz. Bien, ahora vamos a ver, estas son entrevistas súper básicas. Vean, son entrevistas súper básicas. La composición, vean cómo se utiliza la regla de los tercios, vean cómo los dos lados de la imagen tienen el mismo alto, no hay horizonte caído, tenemos buena composición, regla de los tercios. Aquí no fue tan necesaria la profundidad de campo y tenemos una toma de la cintura hacia arriba. Ellos están perfectamente iluminados, casi no tenemos sombras atrás, etcétera, etcétera. Son entrevistas muy clásicas que pueden ser tan clásicas que pueden rayar en lo aburrido. Aquí tenemos otro estilo de entrevista un poquitito más dinámica, con un tipo de iluminación usando de referencia este arbolito que estaba por aquí, el jardín de atrás, la iluminación, este mueble que tenemos por aquí. Entonces aquí tenemos otro acomodo. Aquí todavía no arranca la entrevista, aquí ya arrancó la entrevista, y vean cómo tenemos esta composición en L.
Aquí está la composición en L. Aquí sí distrae un poco esta sombra. Esta sombra debimos haberla eliminado de alguna manera, pero bueno, gajes del oficio, tuvimos que sacarla así. Pero tenemos otro tipo de composición. Vean cómo su rostro es nítido, la luz la ilumina perfectamente. Vemos esta parte del jardín y allá empieza a oscurecer en este jardín. Y tenemos esta toma donde ella está sentada en una toma, en un plano medio, en un plano... Vamos a ver si tenemos alguna entrevista un poquito mejor. Vean, aquí ya está más abierta. Utilizamos como referencia, vean, por aquí ya estamos utilizando como referencia la ventana. Vean, estamos en una habitación un tanto cóncava, por eso la ventana se ve más baja, pero vean cómo la línea de esta línea del horizonte está derecha, a pesar de que la ventana parece que está chueca, pero es que la ventana está en diagonal, estamos como en una esquina. Vean cómo la línea de su sentado se mantiene, su cadera. Vean esta línea del horizonte se mantiene derechita y vean cómo aquí nosotros tenemos un resultado mucho mejor que el anterior. Tenemos ahí algo de iluminación y nos contextualiza un poquito de la intimidad de la sala de su casa. Esta plantita por aquí, estas arboledas atrás nos ayudan a dar esa apariencia de hogar. Esta podría utilizarse como una entrevista de semblanza, sentada en la comodidad de su sala platicándonos. Acá tenemos otro tipo de entrevista que también puede funcionar, pero por ejemplo aquí ya tenemos una composición diferente utilizando regla de tercios. Vamos a abrir por aquí. Déjenme agarrar una poquito más larga. Bien, aquí tenemos a esta pintora y ¿qué pasa? Bueno, pues utilizando la regla de los tercios, cargándola ya a la izquierda, un poquito la composición en L, vean cómo se hace una L, el cuerpo de nuestra artista, y vean cómo las letras, todas estas pinturas dibujan una letra L que abarca casi toda la pantalla. O sea, tenemos una riqueza visual casi a todo lo largo de nuestra pantalla y ya no es una entrevista tan plana. Ya tenemos imágenes de referencia que nos hablan acerca de su vida, que nos hablan acerca de su trabajo, de quién es ella, de cómo pinta, etcétera, etcétera. Y bueno, pues allá la tenemos sentada en un plano americano porque es de la rodilla hacia arriba, no es de la cintura hacia arriba, es de la rodilla hacia arriba. Y vean cómo nos puede contextualizar esta imagen de una forma muy sencilla. Así quiero que graben sus entrevistas, tal cual como esto, quiero que graben sus entrevistas. Fíjense bien en los ejemplos. Fíjense bien en cómo vamos a utilizar esta técnica. Es importantísimo que se fijen en la medida de lo posible de iluminar bien el área donde van a hacer su entrevista. De que por lo menos el rostro de nuestro entrevistado esté bien iluminado y que la parte del fondo nos brinde un contexto. Recuerden la contextualización, la vimos a inicios del cuatrimestre. La contextualización es un paso fundamental para poder realizar una entrevista de forma correcta. Entonces vean aquí, creo que es el mejor ejemplo de entrevista de estos tres que les he mostrado, porque nos contextualiza, nos habla de ella. Prácticamente si esta fuera una entrevista de semblanza, pues nos dice todo de ella esta entrevista, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo podemos sacar. Si van a grabar con su celular, por favor, graben con su celular en horizontal. No me vayan a parar el celular, por favor, porque se ve horrible. Recuerden que no estamos haciendo videos para TikTok, estamos haciendo videos para redes, para televisión, y este es el formato más común para ese tipo de videos. Es importantísimo que ustedes mantengan esos formatos lo más widescreen, lo más panorámicos posible, para que no tengamos unas dos líneas horribles a los costados. Vean aquí, ya abrí toda la pantalla y vean cómo lo podemos ver la pantalla en todo su ancho sin mayores dificultades, ¿ok? Entonces, en este caso quiero una entrevista bien realizada. Busquen un lugar, usen las composiciones. Vean, se fijan que aquí la mayoría de los colores predominantes en esas imágenes son colores cálidos, porque las pinturas tenían muchos colores cafés, grises, amarillos. Entonces vean cómo se utilizó la teoría del color. Vean, ella tiene este vestido café muy oscuro, el cabello café, el tono de piel ayuda porque contrasta con los tonos de piel de cómo ella está pintando. Vean, aquí está implícita la psicología del color.
estamos utilizando la psicología del color para poder ver, y vean aquí, por ejemplo, cómo cambian las entrevistas. Vean esta otra entrevista en exteriores. Vean, es una entrevista en exteriores donde lo que queríamos retratar el vecindario, la zona donde se puede platicar, etcétera. Vean el punto de fuga. Aquí tuvimos un montón de dificultades para grabar, tuvimos que sacar un permiso para que nos dejaran grabar en el fraccionamiento, bla bla bla, pero vean, aquí está aplicado el punto de fuga. Y tuvimos que grabarlo así porque queríamos que se viera la casa de la persona que estábamos entrevistando, ¿no? Entonces, vean, aquí está el punto de fuga, es muy claro dónde está el punto de fuga, hay profundidad de campo, justo de lo que hemos estado hablando, aquí ya está implícito, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, aquí volvemos a estas entrevistas clásicas, donde lo que nosotros queremos es que aparezca el fondo, ¿no? Tenemos el fondo de Dr. Pepper, etcétera. Vean, por ejemplo, estas acá, tenemos otra vez este fondo donde se ve el refresco, etcétera. Entonces, estas entrevistas son muy clásicas, pero yo me quedaría con esta para poder trabajar. Entonces, están muy sencillas de hacer estas entrevistas, está muy fácil lo que ustedes tienen que realizar. Entonces, aquí ya tenemos más o menos algunos ejemplos de cómo pueden realizar estas entrevistas y cómo le podemos hacer para que estas entrevistas sean lo más útiles posibles. Bien, muchachos, pues espero buenas entrevistas. Voy a revisar sus tareas. Voy a revisar a ver cómo les fue con sus tareas y va a aparecer su calificación. Recuerden entregar sus tareas a tiempo y entrar a las clases, muchachos. Recuerden cuidar mucho sus faltas. Y pues una disculpa por lo que sucedió con el internet. Tuve que subir este video de una forma extemporánea. Aparte, lo tuve que crear completamente aparte. Entonces, pues una disculpa por haberles avisado. Yo tenía la esperanza de que el servicio se restableciera. Me dieron las 7:05 y yo seguía sin internet. Entonces, pues tuve que optar por grabar la clase y mostrárselas así. Obviamente no es lo mismo, no tenemos la misma retroalimentación y no tenemos la crítica de las tareas. A mí me gusta mucho retroalimentarlos con sus fotos y tareas, que espero, de verdad, espero estén padrísimas. Y bueno, hasta aquí voy a dejar este tutorial, muchachos. Espero les haya gustado y les sea muy útil. Bueno, más que un tutorial, pues esta es una clase acerca de la entrevista, muy a grandes rasgos. En la primera entrevista que hacemos, realmente estamos agregando muchos elementos artísticos, pero no estamos agregando tantos elementos técnicos, y esto va a cambiar conforme nos vayamos acercando a la hora de editar y a la hora de que comencemos a hacer producción para televisión. Todo esto va a cambiar. Bien, bueno, muchachos, pues hasta aquí voy a dejar este tutorial, espero les guste y en un momento más les mando el link, estén atentos a la plataforma. Muchísimas gracias y hasta pronto.